Amén, hermano. Gloria a Dios. Es un motivo de gran gozo y alegría estar acá, hermanos, saltando y alabando el nombre del Señor. Amén. Vamos a venir a la palabra, hermanos, y vamos a continuar con el estudio del libro de Filipenses, hermanos. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses. Vamos a estar, hermanos, en esta noche con la ayuda de Dios entre el capítulo número 2, verso 1 al verso 11, hermanos. Amén. ¿Recuerdan el tema central del libro, hermanos? El gozo, ¿verdad? El gozo, el evangelio del gozo. Estamos hablando de Filipenses. Veíamos en la semana pasada, hermanos, el gozo y la palabra clave era fidelidad, ¿verdad, hermanos? Ahora vamos a introducir otro concepto clave que es la humildad. Y el tema de esta noche es el gozo en imitar a Cristo, nuestro modelo. El concepto que vamos a estar desarrollando ahora, hermanos, es la humildad, pero también tenemos que ver la humildad y la exaltación dentro de la historia de la redención, hermanos. Amén. En el estudio de las escrituras siempre es importante, hermanos, que tomemos en cuenta la perspectiva de la historia de la redención. El tema de la humildad y de la exaltación, hermanos, es uno de los temas que recorre todo, de principio a fin, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis a Apocalipsis vemos el tema de la humildad y la exaltación de Cristo. Y en nuestro estudio de Filipenses, este tema llega como de pronto a su máxima expresión en la persona de Cristo, que es el principal protagonista de la historia de la redención, hermano. Pero antes de considerar este tema, debemos de asegurar que todos estemos claros en la definición del concepto de la historia de la redención. Por aquí traje un concepto que dice que la historia, se lo quiero compartir así textual, para no parafasear. La historia de la redención es la historia de la relación entre Dios y el hombre, que fue preparada por el Padre, cumplida en Cristo y aplicada por el poder del Espíritu Santo. Desde su relación original perfecta en la creación, fue rota por la caída, restaurada en Cristo y celebrada al final por la segunda venida del Señor. Vemos acá 4 elementos principales en la historia de la redención. La historia de la redención se da en 4 etapas. Recordemos que va desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Pero la primera etapa tiene que ver con la creación. ¿Se recuerdan, verdad? Creación. Cuando ustedes escuchen hablar la historia de la redención, ubiquémonos desde la creación, desde la caída del hombre, desde la redención y culminando con la glorificación en una nueva creación. Amén, hermanos. Entonces, en la creación, cuando Dios crea el mundo entero, lo hace perfecto, pero fue como de pronto haciendo orden del caos que existía. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo estaba la tierra, hermanos? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, que así, hermanos, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, el primer elemento es la creación. El segundo elemento lo vemos en Génesis 3, con la desobediencia del hombre y la caída. Génesis 3:6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo, hermano? Tomó de su fruto. ¿Y qué cosa más hizo, hermano? Comió. Y no le bastó solo ella, lo que hizo después. Y dio también a su marido, el cual, bien rogado, hermanos,
No, no, Eva, calmate, no quiero, por favor, no me obligues. El cual comió así como ella. Pero vemos, hermanos, luego la redención de Dios. Y aquí vemos, como les decía, desde Génesis y Apocalipsis, toda la actividad que el Padre hace para redimir a su pueblo Israel, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para poder restaurar de nuevo su reino perfecto y ordenado. Amén, hermano. Y vemos por último la nueva creación, donde en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis vemos la historia final de Dios sobre el mal y el establecimiento de su reino perfecto aquí en la tierra, hermanos. Amén. ¿Estamos, hermanos? Ahora vamos a Filipenses, hermanos. Con esta pequeño comentario, pudiera decir, de la historia de la redención, vámonos de lleno a ver la humillación y la exaltación de Jesucristo. En el verso 8 vemos la humillación y en el verso 9 vemos la exaltación, hermano. En Filipenses 2:8, pero quizás para tener un poco el contexto, leamos desde el verso 1, hermanos. Amén. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, hermanos. Entonces en el verso 8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra humillación, yo no sé griego, hermanos, pero voy a tratar de pronunciarlo. Espeinosen, algo raro, espeinosen, que es humillarse. Dice que es la forma del verbo principal tapeinó, pero ya traducido, según James Strong, la palabra significa deprimir, figurativo de humillarse en la condición del corazón, bajarse, humillarse, y es el verbo que fue usado también en Filipenses 4:12, cuando dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Entonces, hermanos, tenemos ese término, la humillación, pero también vemos en el 9 la palabra exaltación. Dice que esta proviene del griego uperrupso. Sí, bro, sé que sabe griego, ¿va? O solo arameo. Un poquito de los dos, ¿verdad? Según Strong, la palabra significa elevar. Es una elevar, enaltecer, exaltar o levantarse. En otras palabras, es como enaltecerse o enaltecido.
Lo que destaca esta palabra en Filipenses 9, cuando dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, significa que Cristo no solamente fue exaltado, sino súper exaltado. En otras palabras, dice que Cristo fue exaltado hasta lo sumo, en todo el sentido de la expresión. Pero hermanos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está enseñando lo que en ese momento estaba contradiciendo a la cultura griega. La cultura griega hablaba de que la humanidad o el ser humano debería de vivir en perfecta libertad, libres para hacer lo que quería la reverendísima y santísima gana. Eso era lo que estaba prevaleciendo la cultura griega. Para ellos, para los griegos, la palabra humildad era como degradarse, era como bajarse, era como algo, una característica negativa de una persona. Era como denigrarse. Pero la Escritura, hermanos, está sometiendo la humanidad al señorío de Cristo. Y está exaltando la humildad y expresándola por ejemplo en el servicio hacia los demás, hermanos. Entonces le está dando Pablo a la humildad un sentido positivo. Pero este término de humildad no lo podemos tomar en cuenta sin dar una miradita a la historia de la redención, que más o menos les dije que iba de dónde a dónde, hermanos. Desde la eternidad hasta la eternidad, y comenzaba ¿dónde? En la creación, en la caída, en la redención y en la glorificación del ser humano. Amén, hermanos, estamos ahí. Entonces, con esto, hermanos, estamos viendo que Pablo le da el concepto de humildad un sentido positivo, pero está ofreciendo un ejemplo personal de Jesucristo. El Señor nos está enseñando que el ser humano, para poder gozar de la exaltación, esta debe de venir primeramente por medio de ser humillado, hermano. Por medio de ser humillado. Entonces, en su obra redentora, Cristo tenía que ser humillado para luego ser exaltado. Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En su humillación, Jesucristo se hizo hombre en la encarnación cuando nació como un bebé allá en Belén, y se sometió a la voluntad de Dios, del Padre, para morir en una muerte escandalosa, en una muerte que era lo más vergonzoso que podía sufrir el ser humano, y fue la crucifixión. Pero el Señor tenía que pasar por esta experiencia dura y dolorosa para poder ser exaltado, para poder pasar de ese extremo al otro. Y en Filipenses 2:9 leemos que a través de la humillación que él sufrió, fue exaltado hasta lo sumo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero fíjese que lo más precioso de todo esto, que para que en el nombre de Jesús toda rodilla se va a doblar, hermanos, imagínense qué precioso, tanto de los que están en el cielo como de los que están en la tierra. Pero en su exaltación Jesucristo ascendió hasta los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre, donde está gozando del privilegio de que todos le adoren. El autor de Hebreos, si vamos a Hebreos, hermanos, capítulo 1, Hebreos capítulo 1, el autor de Hebreos está afirmando esto cuando dice en el verso 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual,
siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿A dónde se sentó, hermanos? A la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pero hermanos, 700 años antes de la venida de Jesucristo, este acto de humillarse, de la humillación y de la exaltación de Jesucristo, fue profetizado por el profeta Isaías. Acompáñenme por favor a Isaías, como dice mi hermano, pongan el dedito ahí, dice, pongan el dedo y vámonos para Isaías. 700 años antes de la venida de Jesucristo, ya su humillación, su exaltación había sido profetizada. Imagínense qué precioso, hermano. Dice, vamos a leer un poquito, hermanos, para que nos ubiquemos ahí. ¿Qué manda? Isaías 53, quizás nos vamos desde el 1, hermanos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. No somos dignos, hermanos. No somos dignos realmente. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Perdón, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu obra redentora, Padre, en la cruz del Calvario. No somos dignos, Señor. No soy digno de ti, Padre. A veces somos tan ingratos, Padre. No te merecemos, oh Dios. Pero, Señor, damos gracias por tu sacrificio, Padre. Señor, por habernos rescatado, Señor, del infierno, Padre. Por habernos abierto los ojos, Señor. Te amo, Dios. Oh, Señor, llénanos
tu presencia, Señor. Esa humildad, Padre, mostraste cuando tomaste forma de siervo, Señor. Humillaste a la condición del hombre, Padre. Fuiste obediente hasta la muerte, Jesús. Diste tu vida por nosotros, Señor. Nosotros éramos los que merecíamos estar ahí en lugar tuyo, Padre. Pero a ti te plació, Señor, dar tu vida, Señor, por nosotros. Por derramar tu sangre, Padre. Y acercarnos a ti, Señor. Llénanos de tu presencia. De tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, oh Dios, por darnos esa esperanza, Señor, que un día estaremos contigo, Señor. Nuestro cuerpo será glorificado, Padre, para estar contigo, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Permítenos honrarte, Señor, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén, hermanos. Ahí estaba siendo profetizado 700 años antes aproximadamente, quizás un poquito más, un poquito menos, no tengo el dato exacto. Estaba diciendo el profeta Isaías que el Mesías habría de venir, que iba a ser azotado y golpeado, y que iba a dar su vida por nuestros pecados, pero asimismo en el acto de la humillación iba a ser exaltado, hermano. Por eso el versículo 7 nos impresiona la conexión entre lo que Cristo modeló en la historia de la redención por su humillación para luego ser exaltado. Cuando dice angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La primera parte de Isaías 53 está profetizando el sufrimiento de Jesucristo, su humillación, pero en el verso 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Está planteando que después de haber sufrido, después de haber sido humillado, bofeteado y clavado en esa cruz, iba a ser exaltado, hermanos. Pero la exaltación está viniendo solo a consecuencia de la humillación. Cuando dice en el verso 12, por tanto, dice, o sea, a consecuencia de la humillación, dice, yo le daré parte entre los grandes o con los grandes. Fue el impacto de la exaltación, y ese es el modelo de Jesucristo, hermano. Humillarse
para ser exaltado. Pero la gran maravilla de la historia de la redención es que este modelo aplica para nosotros, hermanos, para su pueblo, para sus hijos, porque tenemos que pasar por ese proceso. Por eso Dios nos está mandando a ser humildes. Cuando en Filipenses dice en el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo nos está exhortando, hermanos, y por todas las escrituras se nos exhorta y se nos anima a ser humildes, porque la prepotencia no cabe en el creyente, hermanos. La prepotencia es lo contrario a la humildad. Pero lamentablemente muchos creyentes actuamos en forma prepotente aún en estos días, hermanos. Pregunta: cuando usted está en el banco o en el supermercado y usted va en la fila bien tranquilo y alguien llega y se pone adelante y le quita su puesto. No sé si ya les ha pasado eso, hermano. Usted va en la fila, tiene como 15 minutos de estar en la fila y va preciso y de repente se le pone enfrente. Ganas de agarrarlo del pescuezo. ¡Patate, hombre! Si no es que voy yo, pues. ¿Qué te pasa, pues? Mira, ¿qué no me estás viendo? ¿Quién soy yo, pues? O cuando alguien nos está contradiciendo, nosotros le estamos, no, ves que eso no es así, ¿cómo no? No, no es así, Miguel Ángel, ¿cómo no? No. Ahí sale a veces realmente lo que llevamos dentro, hermano. Y decimos, bueno, y como el doctor Merengue, ¿se acuerdan de ese personaje, el doctor Merengue? Salía atrás, el doctor, queriendo agarrar del pescuezo al vecino, ¿va? Pero la gran diferencia, hermanos, entre el ejemplo de Cristo y la práctica de nosotros es que Jesucristo se sometió a ser humillado y a ser exaltado, exaltecido, wow, perdón. Es chistoso, ¿sabes? Exaltado, enaltecido, quise decir. Gracias, hermano. Por voluntad propia, por su propia cuenta. Pero para el hombre realmente, hermanos, la humillación, el Señor nos está diciendo, humíllate, humíllate, humíllate. Como que a veces no nos gusta, hermanos. El humillarse viene siendo o viene significando que debemos de someter nuestra voluntad a Él, hermanos. Debemos de someter nuestros deseos a Él, hermanos, a su señorío, hermanos, para que Él vaya moldeando su carácter en nosotros, hermanos. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermanos? Muchas veces el Señor señala esa célula cancerígena, hermanos, vamos a llamarla de esa forma, que es nuestro mal carácter, nuestra soberbia o mi soberbia. Y el Señor está planteando, mira, Miguel Ángel, sos un gran orgulloso y prepotente. Bájate de ese pedestal en el que estás y humíllate. ¿Qué decís, Señor? Es cierto. Pero mira, Señor, te voy a decir algo, Señor. Voy a seguir yendo a la iglesia. Voy a seguir leyendo, orando, levantando mis manos, ofrendando. Pero ¿sabes qué, Dios? No te metas conmigo, con mi vida, porque yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Y muchas veces nos resistimos al poder de Dios en nuestra vida. Y eso hace, hermanos, que empecemos a boxear con la palabra. El Señor está hablando. Y le decimos al que tengo alba, mira, te están tirando. El canoso te está tirando. Con vos hacerte no te hagas la momia. Por eso no crecemos muchas veces, hermanos. Por eso no avanzamos.
y nos volvemos cristianos, o más bien dicho, enanos espirituales. Esa es la expresión, hermano. Y eso nos lleva a la amargura, porque no queremos que el Señor obre. Y el Señor obra, hermanos. Que dice Filipenses 1:6, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la va a completar hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra. Y si usted un día le dijo al Señor, Señor, aquí está mi vida, me rindo a ti, Él se lo tomó y lo tomó para Él, hermano, y usted entró en ese proceso. Pero si usted de pronto dice, espérate, Señor, cálmate, me voy a relajar un rato, porque pues sí, soy joven, va, me voy a ir a dar una vueltecita allá por Egipto y vamos a ir a ver qué onda. Ya, cálmate, Señor. Va a venir y va a ir a la iglesia y va a entrar, va a venir una vez, va a venir el domingo, va a venir el jueves, va a venir a reunión de jóvenes, va a venir a los ayunos con el hermano, las hermanas, y no van a haber cambios, hermanos, porque muchas veces no queremos someternos a eso. Pero en la creación original el hombre tenía una perfecta comunión con Dios, pero por consecuencia de su pecado tuvo que ser pasado por la humillación de perder esa comunión y de ser separado de Dios. Pero el beneficio de la humillación que se está planteando en Isaías 53, de lo que acabamos de leer, del verso 6 al 10, es que somos llamados a ser hijos de Él. Hemos sido redimidos y nos ha comprado con precio de sangre, nos lavó nuestros pecados, nos perdonó, y por consecuencia somos también llamados a ser exaltados en Él, hermanos. Pero no podemos ser prepotentes, la prepotencia no cabe, hermano. Vamos a ver más adelante las características, 5 características que las podemos ver en el verso número 1 de Filipenses. Dice, por tanto, sea alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, alguna misericordia, completad mi gozo, siguiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Pablo nos está diciendo en los primeros 4 versículos de Filipenses, del 1 al 4, 5 características o 5 beneficios donde podemos ver el siervo humilde de Dios. Y las características que la persona, el creyente verdadero, aquel que ha sido comprado con la sangre de Jesucristo, aquel que ha sido redimido por el Señor, va a poder a través del poder de su Espíritu Santo gozar, o de que su interior salgan estas características, hermanos, que van a estar reflejando exactamente aquella humildad que mostró el siervo de Dios. Ayuda, dice. Alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, alguna misericordia. Y aquí podemos resumir las 4 C de la humildad cristiana. Las 4 C de la humildad cristiana: consuelo, que tiene que ver con ayuda; comunión, koinonía; amor entrañable, cariño; compasión y misericordia. Entonces, a través del epístola, hermanos, Pablo da gracias por la unión de que gozan los hermanos de la iglesia de Filipos y los llama a seguir gozando de ella. La unión entre hermanos es clave para un testimonio fiel de la comunidad. Amén, hermano. Pero la unión es basada no en términos humanos, sino que la unión que tenemos en Cristo, en nuestra condición de hijos, hermanos. Si estamos unidos a Cristo, si estamos conectados con Él, seremos capaces de mostrar de nuestro interior, de una manera genuina, humildad. La humildad de Dios, hermanos. Aquella que no hace daño, aquella que no golpea, que no ofende a nadie. Y nos va a dar la capacidad de amar a los demás. Ven, hermanos, pongámonos en pie en esta noche. Creo que
Me excedí un poquito, pero gloria a Dios, hermanos. Entonces, decíamos que el primer versículo de Filipenses 2:1 está planteando las características de lo que significa ser humilde. La humildad cristiana es definida por estas características, hermanos. No hay duda que cualquiera que presente estas características, el amor de Dios está en él, hermano. Una persona humilde es una persona que ayuda, hermano. Cuando se le necesita, ahí está. Es una persona que da consuelo a otros, hermanos. Es una persona que anima, que es amorosa, cariñosa, llena de compasión y de misericordia con los necesitados. Y por sobre todo va a procurar la unidad entre los hermanos, sin altanería, sin contienda y sin ningún tipo de interés creado. Cualquiera que presente esas características se nota, hermano, se percibe. Cualquiera puede decir, este muchacho, esta persona tiene algo diferente, no sé qué tiene, pero él no es común. Tiene algo, no sé qué es, díganmelo. Y eso es lo que Pablo está enseñando en los primeros 4 versos que acabamos de leer, hermanos. Debemos procurar, por la gracia de Dios, que estas características fluyan en nuestras vidas, hermanos, para mostrar la humildad cristiana en Jesucristo. Amén, hermanos. Porque como dice Juan, fuera de Él no somos nada y nada podemos hacer. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra trae paz, consuelo a nuestro corazón, Señor. Oh Padre, perdónanos, porque a veces actuamos con gran prepotencia, Señor. Llegando en tu fe, Señor. Mira nuestra condición, Padre. Limpia nuestro corazón, Señor. Tu sangre preciosa, Padre. Como dice David, Señor, crea en mí un corazón limpio. Purifícame con hisopo, Señor, hasta los rincones más oscuros de nuestro ser, oh Dios. Límpianos, llénanos de ti, Padre. Quita toda escoria de nuestro corazón, toda arrogancia, toda prepotencia, toda amargura, Señor. Venimos delante de ti, Padre, cansados, Señor. No queremos ser cristianos solo de nombre. Queremos ser cristianos verdaderos, Padre. Aquellos que dan la vida por ti, oh Dios, como tú la diste por nosotros, Señor. Aquellos que se santifican en tu verdad, oh Dios. Aquellos que te honran. Aquellos que dicen no a la tentación, no a lo que pueda ofrecerme el mundo, porque tú eres más precioso, Señor. Todo lo demás es basura, Padre. En piedad de nuestras vidas, Señor. Venimos delante de ti, postrados, humillados, Señor. Necesitamos ser cambiados, ser transformados, Señor. Tu carácter en nosotros. Señor, tú eres el alfarero, Señor.
nosotros somos barro en tus manos. Llénanos, límpianos, piedad, oh Dios, sálvanos de nosotros mismos. Llénanos de tu presencia, enamora nuestro corazón, oh Cristo. Llénanos de ti, de tu humildad, de tu Espíritu Santo. En tu nombre, Señor, te lo hemos pedido. Venimos ante ti, oh Dios. Corazones sinceros, Señor. Llenos de alabanza, Padre. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y adoración. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza, sí, Señor, y adoración. Venimos ante ti, oh Dios. Venimos ante ti, Señor. Nos postramos delante de ti, oh Dios. Corazones sinceros, corazones, Señor, humillados delante de ti, Padre. Llenos de alabanza, Dios. Y adoración. Gracias, Jesús. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno de que todos te adoremos, Señor. Que todos te adoren. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito eres tu Padre. Gracias, Señor.